Noticias Caracol, edición del mediodía. Buenas tardes y bienvenidos a nuestra emisión de Noticias del Mediodía. En minutos les contaremos cómo está el panorama de las enfermedades autoinmunes en el país. Averiguamos cómo está hoy el acceso a medicamentos y tratamiento de miles de pacientes diagnosticados con artritis reumatoide, lupus o esclerosis, entre otras. Cata, además vamos a hablar del inicio de trabajos en la vía al llano para remover ese gigantesco alud que cayó en el kilómetro 18 y sobre cómo está la economía en esta temporada de vacaciones. Pero queremos comenzar con el nuevo ataque del ELN contra la base militar de Puerto Jordán en Arauca, que dejó un soldado muerto y 6 más heridos. El año pasado, esta misma unidad había sido blanco de otro atentado, también con morteros. Aquí está la historia. Hoy el batallón de Puerto Jordán en Arauca despertó de la misma manera que hace un año, entre el humo y el silencio de lo que fue un día de horror. Vuelven a llorar a uno de los suyos, el soldado profesional José Henry Ceballos Moreno, quien llevaba 13 años de servicio en Arauca, fue asesinado en un atentado que se repite. Morteros del ELN, que según el ejército fueron instalados a 1 kilómetro de distancia del batallón, lanzaron tatucos que impactaron en los alojamientos de los soldados. No hubo techo que quedara en pie, algunos muros fueron derribados y solo quedó rastro de camarotes y camuflados incinerados. Hay 6 uniformados heridos que, aunque están fuera de peligro, 2 de ellos tienen heridas graves por quemaduras en la cara y en el pecho y esquirlas en el cuerpo y son atendidos en Yopal Casanare. Además del luto que deja este ataque en las familias de los afectados, quedan muchas dudas sobre lo que está pasando en ese batallón que ya ha sido blanco de ataques en 3 oportunidades. El del año pasado dejó 3 muertos y 27 heridos, 10 tatucos lanzados desde una volqueta cerca al cantón y que impactaron en los alojamientos, que un año después tiene características similares al ataque de las últimas horas, el mismo lugar, la misma modalidad de ataque y la misma destrucción y afectación. Es por eso que la inspección del ejército ya llegó a la zona para investigar al detalle el atentado y establecer si hubo o no fallas en los servicios de inteligencia y si había o no patrullajes y cerco de seguridad en el perímetro. Este evento ocurrió a mayor distancia. Las tropas acantonadas tienen unos anillos de seguridad y en estos anillos de seguridad pudimos evidenciar que el ataque que se presentó fue a una distancia considerable. La inteligencia está cumpliendo con su trabajo, pero como estamos en el patio trasero del ELN y esta base para ellos es un punto bastante complejo porque de ahí salen operaciones militares y afectan de manera considerable el accionar delictivo que hacen estos bandidos. La gobernación dice que trabajan en fortalecer a la fuerza pública ante la capacidad militar que tiene el ELN. Y fortalecimiento de la inteligencia militar y judicial con el ánimo de esclarecer los hechos, con el ánimo de podernos anticipar algunas situaciones que puedan generar las estructuras guerrilleras. Estas guerrillas tienen la capacidad militar de impactar y se dan resultados tan lamentables como el que estamos viviendo. Organismos de inteligencia del Estado señalan de ordenar esta ofensiva contra las fuerzas militares a alias Antonio García, Pablo Beltrán y alias Pablito y apuntan a alias Cheo o Chejo del Frente Domingo Laín Sáenz como perpetrador del ataque. Son 200 millones de pesos de recompensa los que ofrecieron por información del ataque. Y 5 militares heridos en este ataque de Arauca permanecen hospitalizados en Yopal. Alexander Guerrero nos amplía esta noticia. Alex, buenas tardes. De este lamentable ataque contra los soldados de una base militar en Puerto Jordán ocurrido en la tarde de ayer, 7 soldados gravemente heridos fueron trasladados aquí al Hospital Regional de la Orinoquía. Lamentablemente uno de ellos falleció. Esta mañana uno fue dado de alta, mientras que 5 permanecen recibiendo atención médica. Esto han dicho las autoridades de salud. Desde el Departamento de Atención al Usuario y Trabajo Social se ha ido pasando ronda con estos pacientes y también ha sido por parte de la Policía Nacional del Ejército el acompañamiento de las distintas entidades y entes para que estos soldados profesionales reciban la mejor atención.
Afortunadamente, de acuerdo con el parte médico, varios de estos soldados están evolucionando de manera satisfactoria y próximamente serán dados de alta. Mañana se cumplen 2 años del ataque del grupo terrorista Hamás contra Israel, lo que originó una violenta reacción de los israelíes contra la Franja de Gaza, hecho que ha sido calificado como un genocidio. Y en medio de este panorama, Egipto es la sede de las negociaciones de Hamás e Israel para lograr un acuerdo para la liberación de rehenes y un alto al fuego en ese territorio. Estos diálogos se extenderán durante varios días. La liberación de rehenes y un alto al fuego para Gaza centran los diálogos entre Israel y Hamás. Sharm el Sheikh, ciudad en la costa egipcia, es desde hoy escenario de contactos cruciales. La cadena Al Qahira News, vinculada a los servicios de inteligencia egipcios, dio detalles sobre la reunión. Están hablando para preparar las condiciones previas para la liberación de prisioneros. Los mediadores egipcios y cataríes están trabajando con ambas partes para establecer un mecanismo de intercambio. Los acercamientos no están libres de críticas por la ausencia de funcionarios de alto nivel israelíes, como el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, quien no se sumará a la mesa sino hasta mañana. El presidente Trump dijo que se han adelantado contactos con Hamás y diferentes países. También pidió actuar con rapidez. Han sido muy exitosas y avanzan con rapidez. Los equipos técnicos se reunirán de nuevo el lunes en Egipto para ultimar y aclarar los últimos detalles. Me han dicho que la primera fase debería completarse esta semana. Entre tanto, a casi una semana de interceptada la flotilla con ayuda para Gaza, Israel deportó a 171 activistas, incluida Greta Thunberg, quien hoy llegó a Grecia. Los estados tienen la obligación legal de actuar para prevenir y detener un genocidio. Eso significa acabar con la complicidad, ejercer presión real y poner fin a las transferencias de armas. Y a 2 años de escalar la guerra, así se ven las calles de Gaza con palestinos huyendo y otros recibiendo tratamiento en una población donde suplir las necesidades básicas es un privilegio y donde el anhelo es cerrar este capítulo oscuro. Y para entender más los puntos a negociar del acuerdo propuesto por Trump, nuestra analista internacional María Teresa Aya nos explica lo que está en juego. Buenas tardes. En Egipto están reunidos esta semana representantes del grupo terrorista Hamás, encabezados por su negociador en jefe, el señor Al-Hafayah, quien ya, les cuento, sobrevivió a un primer atentado de Israel en Qatar hace un mes. Él está en Egipto acompañado de representantes del gobierno israelí, enviados del primer ministro Benjamin Netanyahu y también del gobierno del presidente Trump. Están ahí para discutir un plan de paz propuesto precisamente por el gobierno de Estados Unidos y es un plan que tiene que ver con el fin de la guerra. No se está negociando un cese al fuego temporal, es un plan para acabar con la guerra en Gaza. Como tal, este plan tiene que incluir los temas de fondo que son importantes para cada una de las partes. Y entre estos temas les cuento, para Israel, el tema de la liberación de los 47 rehenes que quedan es muy importante. 47 de 251 que tomó el grupo terrorista Hamás como rehén hace 2 años, cuando incursionó en Israel y mató también a más de 1.200 personas. Ahora los van a intercambiar, y esto ya fue acordado, por 250 presos palestinos, 1.700 detenidos en Gaza en los últimos 2 años, y a cada cuerpo israelí que liberen, los israelíes van a liberar 15 cuerpos de palestinos muertos en sus cárceles. Esta parte, como les digo, ya fue acordada, pero viene una segunda parte que es muy importante también para Israel y para Gaza, y es qué va a pasar con el grupo terrorista Hamás. Israel está pidiendo la desradicalización total del grupo y la entrega de las armas por parte del grupo terrorista Hamás. Esto, Hamás ha dicho que es muy complicado, que ellos podrían pensar en entregar cohetes, misiles, lanzamisiles, armas de gran envergadura, pero las armas personales como fusiles y pistolas las necesitan, dicen ellos, para su seguridad diaria, porque ellos dicen esto es un ambiente que de todas maneras para nosotros
puede ser amenazante y hostil. Pero para Israel esto no es negociable. Ellos no quieren que se repita el 7 de octubre y quieren tener en sus fronteras libres de grupos yihadistas y radicales. Esto, además, ha sido impulsado, este acuerdo, por varios países árabes que también están presentes, Qatar y Egipto los más importantes, que insisten en presionar al grupo Hamás en decirle que se tienen que desmovilizar. Estos países árabes, que además vemos acá, van a participar por últimas en una junta de administración de Gaza el día que haya paz, junto con Estados Unidos y Reino Unido. Una junta que es muy importante porque si tenemos ya aquí a los árabes, esto puede ser un primer paso para un Estado palestino. Y en medio de esta tragedia del pueblo palestino está la lucha por conseguir el reconocimiento de su Estado por parte de la comunidad internacional. Si bien ha logrado apoyos importantes en las últimas semanas, aún la oposición de países poderosos y el expansionismo de Israel a través de asentamientos obstaculiza que Palestina pueda convertirse en un Estado. Fue un aplauso prácticamente unánime, que refleja la posición mayoritaria en Naciones Unidas, 157 países que reconocen al Estado palestino. Eso representa al 81% de la organización y con reconocimientos notables recientemente, como el de 2 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, Reino Unido y Francia, que en el marco de la Asamblea General dejaron claro que es momento de formalizar el Estado palestino. El reconocimiento de los derechos legítimos del pueblo palestino no menoscaba en nada los derechos del pueblo de Israel que Francia ha apoyado desde el primer día y cuyo respeto se compromete tanto precisamente porque estamos convencidos de que este reconocimiento es la única solución que permitirá la paz para Israel. Pero aun cuando hay un amplio respaldo internacional, la realidad para que exista un Estado palestino depende en gran parte del país más poderoso de este mapa, Estados Unidos. Para que un Estado tenga reconocimiento pleno en Naciones Unidas y derecho a voto, requiere que haya una aprobación por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde Estados Unidos es miembro permanente y tiene poder de veto. Y el presidente Trump ha dejado clarísima su postura. Ahora, como para promover la continuación del conflicto, algunos miembros de este organismo buscan reconocer unilateralmente un Estado palestino. Sería un premio demasiado grande para los terroristas de Hamás por sus atrocidades. Aún más inflexible es Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Darle a los palestinos un Estado a 1,5 kilómetros de Jerusalén después del 7 de octubre es como darle a Al Qaeda un Estado a 1,5 kilómetros de la ciudad de Nueva York después del 11 de septiembre. Pero además del veto de Estados Unidos, también hay otra talanquera para el reconocimiento del Estado palestino: los asentamientos judíos en Cisjordania y en territorios que en teoría harían parte de un Estado palestino. Se estima que son cerca de unos 700.000 colonos que habitan en estos asentamientos. En Cisjordania, a un nivel inferior observamos algo similar, una expansión de los asentamientos que dificulta cada vez más la viabilidad de un Estado palestino. A pesar de esto, creo que el reconocimiento por parte de tantos países, el reconocimiento de que esta es la mejor manera de avanzar. El 2025 ya es el año en el que mayores permisos de construcción se han autorizado, con más de 23.000 unidades de vivienda en asentamientos. El proyecto más reciente es el E1, de 3.400 unidades, que fue objeto de discusión en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El avance del plan E1 es un acontecimiento calamitoso. Si se implementa, cortará efectivamente la conexión entre el norte y el sur de Cisjordania, socavando aún más la cercanía continua de un Estado palestino independiente y soberano. La ocupación del territorio por parte de Israel dificulta la aplicación de definiciones de Estado contempladas en la Convención de Montevideo de 1933, que especifica que un Estado debe tener delimitado su territorio, una población que habite permanentemente en él, un gobierno y capacidad de entrar en relaciones con los demás estados. Y aquí la historia de Luis Har. Lo arrastraron por los túneles de Gaza hasta una casa donde el tiempo para él se detuvo. Allí pasó 129 días secuestrado por Hamás. Hoy, a punto de cumplirse 2 años del ataque, vuelve a hablar y lo hace para contar lo que vivió en el enclave palestino como rehén.
El amanecer del 7 de octubre del 2023 se convirtió en una trampa para cientos de familias israelíes. Hamás no solo lanzó miles de cohetes desde Gaza, también irrumpió en comunidades enteras para secuestrar civiles. Decenas de hombres armados fueron casa por casa, sacando a la fuerza niños, mujeres y ancianos que se convirtieron en rehenes. En medio de ese caos, el argentino israelí Luis Har y 5 miembros de su familia fueron arrastrados desde el kibutz Nir Yitzhak, una comunidad agrícola en la frontera con Gaza, hacia el infierno del secuestro. Toda la casa estaba completamente llena de terroristas por todos lados, encima de las camas, corriendo por la cocina. En todos lados había terroristas. Estaban tirando abajo toda la ropa de los roperos, rompiendo todo lo que podían, sillas, mesas, rompían con el arma, rompían la puerta de vidrio que da al patio. No sé para qué, pero era lo que hacían. Y así fue que nos fueron empujando y nos empezaron a pedir las llaves de los coches. Y nosotros hablábamos en castellano entre nosotros, en español, entonces dijimos, no hay que escuchar, no hay que contestar como si no entendieran, no entendemos nada. Y así nos sacaron a empujones afuera y nos llevaron hacia el alambrado del kibutz. Y así fuimos secuestrados. Nos llevaron para la frontera. Los kibutz, símbolo del proyecto sionista, fueron blanco de Hamás aquel día. Desde allí, los secuestradores arrastraron a Luis Har y a su familia hacia Gaza, en un recorrido marcado por la violencia y el desconcierto. Y encima nuestro subieron 5 terroristas que tenían un arma colgada del cuello y otra que estaban tirando al aire, hacia arriba, y gritaban Allahu Akbar. Y así, lo que no dije es que todos los terroristas que estaban en la casa estaban dopados, de los ojos dilatados de drogas. No tenían, yo pienso que no tenían ni siquiera noción de lo que hacían, porque gritos y empujar y completamente desubicados. Ese tránsito terminó en el corazón del subsuelo de Gaza, una red de túneles conocida como el Metro, construida durante años por Hamás. Sirvió para esconder a cientos de secuestrados y para mantener en la penumbra una maquinaria de guerra clandestina. Nos fueron metiendo adentro, iban 2 de ellos adelante, 2 en el medio y 2 atrás, nosotros entre ellos. Y nos fueron empujando, nos empujaban con las armas y a gritos. Y nos fueron metiendo, era la entrada a un túnel. Al principio tenía un ángulo suave, pero de golpe era a la profundidad y nos teníamos que ir agarrando para no caernos de las paredes. El piso era todo arena, piedras, bolsas, no sé de qué, y había muchos cables. A los gritos, y no entendemos árabe, así que no entiendo lo que nos decían. Así nos iban empujando y era como una caminata rápida, ya pasó a ser correr. Llegamos a estar 40 metros debajo de la tierra. Y así una oscuridad completa. Y así íbamos corriendo y de golpe empezaron a gritarnos, Jews, Jews, que si somos judíos. Y empezamos a gritar, argentinos, argentinos, Messi, Messi. Y así corrimos entre 4 o 5 horas sin parar. Todo el tiempo nos iban empujando y nos iban gritando. A veces todo el túnel tenía una altura de 40 centímetros, 50 centímetros, que íbamos agachados. El cautiverio en Gaza se extendió por 129 días. Entre la sombra de sus carceleros apareció un hombre al que Har y su familia le pusieron nombre, un personaje ambiguo que les dio algo de agua y alimento, mientras otros buscaban intimidarlos con golpes y amenazas. El primero que entró lo llamamos el dueño de la casa. Y él cuando nos vio, nos miró, estaba con el arma, así muy serio y todo, se acercó y nos dice, no estén nerviosos. Los raptamos para poder hacer un intercambio con los presos del Hamás en las cárceles de Israel.
Durante más de 4 meses, los Hart inventaron historias para consolar a los más jóvenes y sobrevivieron a la claustrofobia de un encierro sin relojes, sin calendario y sin luz natural, hasta que la madrugada del 12 de febrero del 2024 llegó la operación que cambiaría su destino. Y de golpe siento que alguien me agarra la cabeza, me bajó la cabeza por las balas, me agarra una pierna y me dice en el oído, Luis, Tzahal, que es el ejército de Israel. Me dice, vinimos a llevarlos a casa. O sea, perdón, fue el momento más feliz de toda mi vida. El rescate de Louis Hart y de su familia fue uno de los pocos desenlaces exitosos en una guerra que aún sigue abierta. Hoy, más de un año después, algunos rehenes continúan en poder de Hamás y otras facciones en Gaza. Y tras aquel 7 de octubre de 2023, Israel desató su furia contra la Franja de Gaza, donde aseguró acabaría con Hamás, sin discriminar hogares, centros de salud y refugios, entre otros lugares. Una agresiva operación militar que también obligó a desplazamiento de miles de palestinos de sus hogares. La respuesta de Israel ha sido desde la furia y sin piedad. Contra casas, hospitales, escuelas que eran refugio y sedes de la ONU, viejos que ven su tierra desaparecer y una generación entera que está siendo aniquilada en una ofensiva que las tropas de Netanyahu aseguran es dirigida contra terroristas de Hamás. Una guerra que se ha ensañado con la población civil, pero que también Hamás ha usado como escudo. Basta, ten piedad de nosotros. Basta, basta. Una gran ofensiva terrestre y aérea que inició en 2023, pero que se intensificó con un plan para la toma de Gaza en septiembre de este año. El mismo primer ministro israelí advirtió. Y por eso le digo a los habitantes de Gaza, aprovecho esta oportunidad y escúchenme atentamente. Han sido advertidos, váyanse ahora. Cada día bombardeos, desplazamientos, rescates. Familias incompletas. Y el dolor profundo. Hospitales que no dan abasto con la atención médica, tampoco con los implementos necesarios ni medicinas, mucho menos infraestructura, pues los centros de salud han sido blanco de ataques, donde Israel asegura se refugian militantes de Hamás. Desde el 1 de septiembre, 4 hospitales en el norte de Gaza y la gobernación de Gaza se vieron obligados a cerrar. Esto eleva el total de hospitales en funcionamiento en Gaza a tan solo 14. El ejército israelí dice controlar el 40% de la ciudad de Gaza, ubicada en el norte de la franja, y que su objetivo es tomar en su totalidad para acabar con Hamás y liberar a los rehenes cautivos. Y según datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, gran parte de la Franja de Gaza está bajo control israelí, sujeta a órdenes de evacuación, de acceso prohibido o militarizada. Desplazamientos masivos de los gazatíes a medida que los ataques arrecian. Se van de sus hogares, otros desde el mismo lugar al que llegaron desplazados. Me desplazaron unas 11 veces, 7 de ellas en el norte. Después de dejar el norte, me desplazaron a Han Yunis, luego a Rafah y así a otros lugares. Cada desplazamiento era una huida de la muerte bajo el fuego enemigo. Sentíamos que el alma nos abandonaba. Cargas a tus hijos, los abrazas y corres. Ni siquiera llegas a ver lo que hay detrás de ti. Sin techo, hacinados en los campamentos improvisados, blancos también de constantes ataques. Bloqueos de principales cruces fronterizos con otros países como Jordania, vital para acceder a medicinas o atención médica. Pero los palestinos están presos en el mismo lugar que los vio nacer. Y la tragedia de la guerra no es lejana para los niños, quienes en la devastada Gaza no solo mueren de hambre, sino también han sido alcanzados por los bombardeos. El dolor es agonizante para los palestinos que a diario lloran a sus muertos y sufren al tener que huir sin descanso a un lugar incierto. Entre los escombros, cada grito es un corazón que se rompe. Los ojos de ese padre reflejan lo que todavía se niega a aceptar. Su niña, su única hija, es ahora otra víctima de la guerra.
La buscaba bajo un cúmulo de piedras y ruina, pero ya era tarde. No estará más a su lado. Tráeme a Nur, tráeme a Nur. En 7 años, solo la he tenido a ella. No tengo a nadie más que a ella. Nur está bajo los escombros. ¿Dónde está Nur? La pequeña tenía 5 años y fue alcanzada por un ataque aéreo israelí contra un edificio residencial. Aunque llegó la ambulancia, no había nada que hacer. Esta realidad no es ajena a la de otra palestina, para quien el mundo se detuvo cuando le pusieron en los brazos a su bebé, pero sin vida. Lo que pasó es que una madre está durmiendo con sus hijos y cayeron cohetes sobre ellos mientras dormían. Los cohetes que caen sobre una madre y sus hijos, ¿no está esto prohibido? Una investigación publicada por la revista británica BMJ, basada en las experiencias de 78 trabajadores humanitarios, catalogó entre agosto de 2024 y febrero de 2025 más de 23.700 lesiones traumáticas y cerca de 7.000 heridas por armas en adultos y niños. Mientras tanto, los desplazados hablan de sus luchas y esperanzas. Si llueve, las alcantarillas se inundarían sobre nosotros. Esto es diferente a los insectos. Y los niños tienen granos, fiebre y alergias debido a las aguas residuales. Este no es un lugar para que humanos y niños vivan. El sufrimiento embarga también a quienes se han salvado de los bombardeos. El terror domina, sea de noche o día. Esta mujer sostiene a su nieto en un momento en que la vida la pone a prueba de nuevo. Encontramos a mi hija, a su marido y a sus hijas en pedazos y sacamos a este niño de un pilar entre los escombros. Tu padre y tu madre se fueron y te abandonaron, querido. Y los pequeños que sobreviven cargan su propia cruz para salir adelante. Algunos menores han tenido la suerte de recibir tratamiento en el exterior. Según la ONU, la guerra ha dejado 21.000 niños con alguna discapacidad. Bombardearon el lugar contiguo a nosotros, llamado Restaurante Merán. La metralla voló hacia nosotros y yo fui a esconderme en el barril, pero la metralla me alcanzó. Y en la franja, este niño es ejemplo de superación al construir una prótesis con un tubo de plástico. Recuerdo cuando hizo la prótesis por primera vez y la usó. Estaba tan feliz, diciéndome, mira tío, me arreglé la pierna. Hoy, con una mirada al pasado, cientos de palestinos lloran sin consuelo a sus muertos, los que un día salieron de casa y no volvieron, o a quienes la muerte encontró en su propio hogar, sin tiempo de luchar por un destino diferente. El gobierno confirmó que las colombianas Luna Barreto y Manuela Bedoya, integrantes de la flotilla Global Sumut, detenidas por la Armada israelí, serán liberadas en las próximas horas. Serán deportadas a Jordania luego de 5 días de detención. Se espera que Manuela Bedoya regrese a Colombia, mientras que Luna se quedará en Jordania con su esposo. Hoy habló el cónsul de Colombia en Tel Aviv, Carlos Piñeros, sobre ese proceso de liberación. Como parte de nuestro trabajo consular, realizamos visitas al centro de detención de Tetziot, al sur de Israel, los días 3 y 5 de octubre, para verificar las condiciones de reclusión y velar por sus derechos humanos. Hemos desplegado diversas gestiones diplomáticas ante los gobiernos de Israel y de Jordania para que se efectúe su pronta liberación, la cual creemos y estimamos que se va a realizar el día de mañana vía Jordania. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. A la 1 en punto, más noticias Caracol del día. Una farmacia contratada por Famisanar para la entrega de medicamentos fue escenario de reclamos y quejas en Girardot. Miles de pacientes aseguran que no reciben sus medicamentos a tiempo, a pesar de madrugar para reclamarlos. Fue tal la situación que intervino el alcalde de la ciudad. ¿Hay alguien? Yo sí les voy a pedir un favor, atiendan a la gente. Sí, se está atendiendo. No se está atendiendo. A la gente no la están atendiendo. No, pero si estaba cerrado, mi hija. Pero mira, gente que le den medicamentos desde mayo. Desde mayo, sí, otra vez. Mire, este señor tiene una cirugía de corazón abierto. Esto es peor que el sicariato. Esto es peor que el sicariato. Por aquí también están matando a la gente. Cuando no les entregan a ustedes los medicamentos, los matan.
Los usuarios de Famisanar que reportan dificultades en la entrega de medicamentos, además se quejan de la atención en salud. De febrero no me han entregado un medicamento de la vista, y lo como y no, vengo cada ratico y me dicen que no hay, y ¿qué hago ahí en ese sentido? ¿Dónde coge? Y hay 50 personas que tienen ficha y no han respondido ni nada. A ver si hay un turno prioritario, porque casi siempre cuando se viene no hay. Entonces, a ver si viéndola a ella tienen compasión y no lo entregan. Estamos acá desde la madrugada y realmente no es justo. Entre la angustia de los usuarios y el estrés de los empleados, generan enfrentamientos y agresiones personales como la sucedida días atrás en Fusagasugá. Soy diabética y desde marzo no me entregan medicamentos, que me dicen que no hay insulina, que no hay acetas, que no hay las pastas. Tengo un cáncer pulmonar comprobado, me están haciendo la quimioterapia, una droga que vale 28 millones y no me han dado la droga, ya llevo más de 2 meses sin la droga. Luego del incidente que circula en redes, el alcalde de Girardot regresó hoy para confirmar si están entregando medicamentos a los usuarios. Hay mucho malestar en la comunidad. Vienen con las fórmulas, unas se las entregan parcialmente, otras no se las entregan. Hoy estamos sufriendo el rigor de un descuido institucional, de un descuido gubernamental, llamando a todas las entidades del gobierno, llamando al Congreso, llamando al gobierno nacional, que por favor se organicen. Aquí la gente se nos está muriendo. Hay gente que es de municipios aledaños, que para poder venir acá tienen que pagar transporte. A puerta cerrada y con un sistema de 50 fichas se empezaron a atender a algunos pacientes, quienes esperan ansiosos la entrega de medicamentos o documentos dependientes. Noticias Caracol contactó a empleados de la farmacia, pero dicen no estar autorizados para dar respuestas. Y en Bogotá el panorama es el mismo. Los usuarios de Famisanar siguen denunciando demoras y falta de medicamentos en los dispensarios. Luis Apolo, ¿con qué historia se encontró? Alejandra, mire, justamente aquí estoy con don Jaime, él viene de Girardot a reclamar los medicamentos de su suegra y lleva 5 horas esperando aquí en este punto en Chapinero para que le entreguen esos medicamentos. ¿Qué nos dicen otros pacientes? Que en la mayoría de los casos ellos llegan a tomar el turno 6, 6:30 de la mañana y la espera es entre 5 a 6 horas, pero en otros puntos incluso esa espera es de hasta 9 horas. ¿Y qué pasa cuando llegan a las taquillas o a los puntos? Les dicen que no están o que no hay disponible ese medicamento. Nosotros hablamos con algunos de esos pacientes y esto fue lo que nos dijeron. Soy un paciente trasplantado desde hace 15 años, trasplante renal. Desde hace 4 meses no me quieren entregar mis medicamentos. Tengo una tutela, como se puede evidenciar en este caso, con medida cautelar. Yo soy paciente oncológica y me ha tocado venir 3 veces acá por medicamento. Me dicen que no me lo entregan, que tengo que sacar autorización. Voy y saco autorización, que no los hay. Me ha tocado ya 4 veces comprar medicamentos. Soy paciente oncológica y son costosos. Debería ser primero a los pacientes con enfermedades así, ¿sí?, delicadas, que le entreguen sus medicamentos al día, pero no. Tiene que madrugar uno mucho, ¿sí?, para pedir que le den un turno. Y cuando le dan a uno el turno, aparentemente el medicamento va y a veces son 4, 5, 6 horas para llegar al momento del turno para que le digan a uno que no lo hay. Entonces, como no lo hay, pues toca comprarlo del bolsillo de uno. Algunos de estos pacientes nos han dicho que llevan más de 6 meses esperando sus medicamentos, que los necesitan, de eso depende su salud. Y ustedes ven aquí que a mediodía ellos todavía tienen la esperanza que en el transcurso de la tarde puedan llamarlos para que los atiendan y mirar si les van a entregar el medicamento o no. Gracias, Luisa, por ese reporte. En otros temas, pero también de salud, esta madrugada se conocieron los nombres de los ganadores del Premio Nobel de Medicina 2025. Cuéntanos quiénes son y qué descubrieron, doctora Fernanda. Catalina, buenas tardes. Son 2 científicos estadounidenses y uno japonés que han hecho aportes claves para entender cómo funciona nuestro sistema inmune, que les recuerdo es el encargado de protegernos de los agentes extraños. Podríamos decir que nos protegen de los enemigos, de virus, de bacterias, de tóxicos, de células cancerígenas, en fin. Les cuento, en algunas personas esas defensas se confunden y terminan atacando y dañando su propio cuerpo, atacando a los amigos, células, tejidos y órganos sanos. Es lo que conocemos
como enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, en la artritis reumatoide son las mismas defensas del paciente las que atacan sus articulaciones, inflamándolas, deformándolas, causando dolor. Pues resulta que lo que descubrieron estos investigadores es que hay unas células especializadas que son las encargadas de controlar y de decirle a las defensas, oiga, no vaya a atacar el cuerpo, no ataque a los amigos, y así garantizar que el sistema inmune no se equivoque y no se ataque a sí mismo. Son como unos guardias de seguridad y control interno. Estos 3 científicos son los galardonados con el Premio Nobel de Medicina 2025 por sus importantes aportes al entendimiento del sistema inmune o de defensas, específicamente por el descubrimiento de las llamadas células T reguladoras. Los linfocitos son como los soldados del cuerpo. Los linfocitos T son los que van a atacar, por ejemplo, las células tumorales, van a atacar las infecciones y ellos se van a producir durante un cuadro infeccioso o después de la vacunación. Sin embargo, en algunas ocasiones estos linfocitos se pueden descontrolar y hay que controlar ese nivel de respuesta inmune y aparecen estas fabulosas células que son las células T reguladoras o como las llamamos en inmunología, las T-Rex. Recordemos que nuestro sistema inmune o de defensas es como un ejército en el cual cada grupo está a cargo de funciones diferentes y especializadas para combatir agresiones externas. Sin embargo, en algunas personas este ejército termina atacando su propio cuerpo. Gracias a este descubrimiento se sabe que sería por una falla en estas células que entrenan a las defensas para no atacarse a sí mismo. Quiere decir que en algunas personas donde funcionen mal o no haya suficiente cantidad de células, pueden aparecer algunas enfermedades como enfermedades autoinmunes y también está asociado, por ejemplo, a rechazo de los trasplantes o inclusive se asocia a una mala respuesta contra las enfermedades tumorales, contra el cáncer. Un descubrimiento que promete posibles soluciones, entre otros para enfermedades autoinmunes. Estas son las primeras células descritas, quiere decir que en algún momento podemos manipular a producir más de estas células si las necesitamos, en el caso de que vamos a disminuir la actividad de los linfocitos, una enfermedad autoinmune o un rechazo a trasplante, o las queremos disminuir, por ejemplo, en el caso cuando hacemos tolerancia frente a un tumor. Quiere decir que, por ejemplo, con terapia génica o con terapia celular, vamos a tener tratamientos futuros. Según el doctor John González, presidente de la Asociación Colombiana de Inmunología, a futuro se podrían realizar diversas terapias. Es la medicina personalizada, es usar tus propias células. Entonces yo puedo hacer 2 cosas. Puedo manipular los linfocitos T para que se conviertan en más células T reguladoras, o puedo hacer una terapia donde las crezco in vitro y te las devuelvo nuevamente como una forma de terapia de transferencia celular, que es una de las cosas de las cuales el país debe estar apostándole en los próximos años y para el cual necesitamos una muy buena regulación. El Nobel de Medicina 2025 no solo celebra un descubrimiento, sino que señala un camino hacia una medicina más precisa, más humana y mejor preparada para enfrentar los retos del futuro. Llegar a estos resultados es un recorrido de muchos años y fundamental, como decíamos, para el desarrollo de nuevos tratamientos, no solo para estas enfermedades autoinmunes, sino también para el cáncer, los trasplantes, tratamientos que les cuento, algunos ya se están investigando. Feliz tarde, Alejandra. Doctora Fernanda, qué buena noticia para los pacientes de las enfermedades autoinmunes. Precisamente investigar este campo de la salud en el que las enfermedades autoinmunes siguen ganando terreno resulta muy importante para miles de personas que viven con estas condiciones. De hecho, en Colombia cada vez son más los pacientes diagnosticados con artritis reumatoide, con lupus o con esclerosis. A ver, ¿cómo está hoy el acceso a estos medicamentos para los tratamientos de las enfermedades autoinmunes? Acá les tenemos el informe. Liliana recuerda que hace 30 años sintió un fuerte dolor e inflamación intensa en sus manos. Su diagnóstico terminó siendo una artritis reumatoide. Inicialmente no se sabía porque en mi familia no había artritis reumatoide. Sin embargo, fue un hecho y me tocó aceptarlo a través de los años, de los médicos, mi familia, un apoyo incondicional, mis amigos y yo que decidí vivir bien. Y claro, la parte emocional se afecta demasiado, la parte social, laboral. En este momento los diagnósticos se tornan aún más complejos por la falta de acceso a medicamentos en el país. El problema son los costos de esas terapias
y eso entonces ha dificultado el acceso, y más con el deterioro del sistema de salud que tenemos recientemente, entonces la accesibilidad de esos medicamentos se ha reducido. Entonces es un paciente que se le puso un medicamento que controla un evento inmunológico y que por los problemas administrativos ahora no tiene acceso, vuelve a reactivar la enfermedad, progresa el daño. Nosotros tenemos dos tipos de medicamentos que son tradicionales y los biológicos, los dos se combinan, pero no nos están entregando una parte, entonces va deteriorando la calidad de vida nuestra. Investigaciones muestran que las causas pueden estar relacionadas con factores genéticos e incluso con los hábitos de vida, el manejo del estrés, contaminantes en el ambiente e infecciones. Actualmente en Colombia, las mujeres tienen un 75% más de probabilidad de padecer estas enfermedades autoinmunes. Hoy se habilitaron las transferencias a través del sistema Breve de manera gratuita e inmediata y desde cualquier producto financiero. Luisa Fernández nos tiene la explicación. Catalina, buenas tardes. Así es, este es ya el paso final que se tenía el Banco de la República y todo el sistema financiero para lo que tiene que ver con Breve, pero antes recordar un poco, las personas que todavía no hayan registrado sus llaves pueden hacerlo todavía, incluso en medio de la operatividad del sistema pueden seguir haciéndolo. El paso o los pasos son muy sencillos. El botón de Breve está en la aplicación bancaria de cualquiera de los bancos que usted utilice, ahí le va a aparecer grande como una de las opciones Breve, le dan registrar llaves y usted le hacen una pedagogía en todos los bancos, puede elegir un dato, puede elegir 4 incluso para cada cuenta bancaria, 1 para cada cuenta bancaria, perdón, entonces puede ser la cédula, el teléfono, el correo o un código alfanumérico. Desde hoy en la aplicación de su banco, en la aplicación de su producto financiero, le va a aparecer un botón que dice Mis llaves Breve. Algunos tienen el acceso directo a la transferencia, usted ahí ya le va a poder dar transferir o pagar. Y lo puede hacer con el dato que tenga otra persona o la llave que tenga otra persona desde cualquier momento y hacia cualquier entidad financiera. Nosotros hablamos con el vicepresidente de Grupo Aval y esto explicó. Cada vez que yo asigno una llave a una cuenta, ya no la puedo volver a usar en otra cuenta. Entonces yo quiero recibir dinero en esa cuenta, debo tener muy presente cuál fue la llave que le asigné, porque es la dirección al final del día en donde el dinero va a llegar. Muchos nos han preguntado cuánto puedo transferir al día. La opción que le dan son 11.500.000 pesos, pero esto tiene algunas modificaciones. Esto dijo también el experto. Todos los clientes tienen la posibilidad en su app o en el portal bancario de personalizar qué número de transacciones quiera hacer al día o incluso los montos para asegurarse que tiene una disponibilidad en el momento que quiere. Preguntas frecuentes, ¿cuántas llaves se pueden registrar? En todo el sistema financiero se pueden registrar 4 llaves. Si usted tiene una cuenta bancaria puede registrar esas 4 llaves a esa misma cuenta, pero si usted tiene varias cuentas debe tener en cuenta que cada una de las llaves o cada uno de los datos va a representar uno de sus productos financieros, es decir, le pongo un ejemplo, si tiene una cuenta en Bancolombia y otra en Davivienda, asigna una llave a Bancolombia y asigna otra completamente diferente, otro dato a Davivienda, máximo 4 en todo el sistema financiero. ¿Qué pasa con el 4 por mil? El impuesto se sigue cobrando de igual manera como se ha venido cobrando hasta el momento y lo único es que una de sus cuentas está exenta. Por último, ¿desaparece Transfilla? Sí, desaparece cualquier otro tipo de sistema de transferencias inmediatas y gratuitas y queda actualizado todo el sistema financiero con Breve solamente. Nuestros usuarios de las redes sociales nos han preguntado en @noticiascaracol, ¿es obligatorio abrir esas llaves Breve? No es obligatorio, pero usted debe tener en cuenta que si no registra las llaves, no puede optar por los beneficios de transferencias gratuitas e inmediatas a una entidad financiera distinta. Es decir, si usted va a hacer una transferencia desde su banco a otro banco diferente, se le va a demorar unas horas y seguramente también le van a cobrar si no tiene el sistema Breve o si no lo ha habilitado. Otra de las preguntas, ¿cuándo lo implementan las empresas para los pagos de nómina y que llegue rápido? Está implementado desde hoy. Usted puede hablar con su trabajo o con su empresa para que le hagan la transferencia de nómina a través del sistema Breve. Por último, hay un registro del Banco de la República. Hasta el momento, desde el 14 de julio, se han registrado 83.316.000 llaves. ¿Qué dudas le quedan sobre el sistema de transferencias digitales Breve, que empieza a operar hoy en Colombia? Los leemos en @noticiascaracol.
1:22. El Gobierno Nacional reveló hoy el nuevo mapa electoral del país que registra riesgos para el desarrollo de las elecciones en varias regiones. Luis Eduardo Maldonado, ¿en cuántas zonas se podrían ver afectadas las votaciones? El gobierno está preocupado por la situación electoral en 5 departamentos. Habla de 104 municipios donde las elecciones se pueden ver afectadas, especialmente por problemas de orden público. Ha terminado una reunión del ministro del Interior, la cúpula militar, donde adoptaron medidas especiales de seguridad para evitar problemas en estas regiones. Habla el ministro del Interior. En las que hay problemas de orden público, donde hay cultivo de coca, producción de coca, allá arriba en el Catatumbo, en norte de Santander, abajo en López de Micay, el Plateado, que es Cauca, Nariño y el sur del Valle del Cauca, y algo en Chocó, pegado a lo que es Magdalena Medio. Y a propósito de elecciones, por las declaraciones de algunos funcionarios del gobierno, del propio presidente sobre el futuro electoral del país, pues hoy salió el procurador general Gregorio El Hash a decirle al presidente y a los ministros que, ojo, ellos no pueden participar en política. Señor presidente, señores ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes, gobernadores, alcaldes y funcionarios públicos en general. Les reitero que la Procuraduría General de la Nación está vigilante desde su misión preventiva y la disciplinaria. Debo dirigirme también a los partidos políticos, a los líderes, a los candidatos, para que entiendan que se debe hacer una campaña electoral en paz, sin discursos de odio y sin renunciar también a sus convicciones. Y a propósito de intervención en política, ustedes recuerdan que el viernes el ministro del Interior, Armando Benedetti, habló de la reactivación de la mesa de Ralito, 16 líderes de las autodefensas, y que ese día dijo además el ministro que las declaraciones que ellos puedan entregar podrían afectar el futuro de las elecciones y tocar incluso a candidatos presidenciales. Pues la defensora del pueblo, Iris Marín, se acaba de pronunciar. Quiero expresar una objeción profunda frente al enfoque que allí se pretende impulsar. El planteamiento entrelaza la verdad de los excombatientes con la contienda electoral, sugiriendo que revelar quiénes fueron bandidos podría tener un impacto político directo, incluso en las candidaturas actuales. Esa relación instrumental entre la justicia transicional y la campaña política genera un riesgo gravísimo, el de utilizar la memoria, el dolor de las víctimas y la verdad con fines distintos a la reparación, la justicia y la paz. Sobre lo que acaba de decir la defensora del pueblo, ha hablado nuevamente el ministro del Interior y le dice, abro comillas, ella no quiere la verdad de los paras. Lo que pasa es que en el país uno puede ser hasta cómplice. También ha cuestionado la posición de la defensora del pueblo sobre el mapa electoral que ella ha presentado. Le dice el ministro del Interior que pareciera que no conoce el país. Luis Eduardo, gracias. 1:33. El turismo está regresando al departamento del Meta. Gracias al reversible que se implementó el fin de semana, miles de viajeros llegaron a Villavicencio y el comercio por fin reportó un aumento en sus ventas de más del 50% en relación con fines de semana anteriores. El comercio en Villavicencio repuntó el pasado fin de semana luego de un mes de cierres intermitentes en la vía al llano por el derrumbe en el kilómetro 18. Asaderos de comida típica llanera reportaron aumento del 60% en sus ventas. La verdad, este fin de semana, pues a pesar de que hicieron el plan retorno, mejoraron las ventas, digamos, en un 60%. Este fin de semana, a raíz de que abrieron la vía como tal, mejoró la venta y se vendieron más o menos unos 200 a 220 kilos. Los turistas y visitantes llegaron por la vía al llano y también por las rutas alternas de UNE y Choachí, Cundinamarca. Otros llegaron por vía aérea. Pues vine a hacer unas diligencias, pero pues por el tema de la carretera igual tocó venir por avión. Tengo familia acá, soy llanera, entonces pues vengo a visitar a mi familia, a mis abuelos, mis hermanos y ya, o salir por ahí, comer. La medida del reversible que se implementó el sábado 4 de octubre permitió el tránsito de vehículos a doble carril en sentido Bogotá-Villavicencio de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Funcionó y volverá a implementar el sábado 11 de octubre. Al departamento del Meta le llegaron más de 50.000 personas. Estuvimos en 2 eventos muy importantes. Uno, la media maratón del Meta,
con participación de cerca de 3.300 deportistas, el 50% de ellos deportistas de otros departamentos, de otras partes de Colombia. También estuvimos con una estrategia de promoción del Bioparque Los Ocarros, cerca de 4.400 personas ingresaron al Bioparque Los Ocarros. Esto significa que Turismo por el Meta, Orgullo Llanero, está dando resultados. La vía al llano opera con horarios de tránsito de 3 horas en cada sentido y las rutas alternas por Choachí y Unicundinamarca, el promedio es de 4 horas por recorrido. Y un mes después del derrumbe en el kilómetro 18 de la vía al llano, una sola retroexcavadora y pocos obreros intentan despejar ese paso. Héctor Rojas, ¿qué está pasando ahí? Catalina, mire, y es que estamos en el kilómetro 18 y como usted muy bien lo describía, esos pocos funcionarios trabajadores están en la parte de abajo, pero aquí donde nos encontramos, pues ustedes pueden observar que no hay ni trabajadores ni maquinaria que esté realizando los trabajos para adelantar toda la evacuación y sacar toda esta tierra que ya completa un mes. ¿Qué está pasando acá? Pues ya está suspendiendo ya algunos servicios médicos, algunos especialistas, citas, y abrieron este reversible que está, digamos que fluyendo un poco el tráfico. Sin embargo, todavía hay mucho malestar en los viajeros y en todas las personas que viven y transitan a diario por esta región. ¿Qué es lo que está pasando? Vean el informe. Una retroexcavadora y menos de 10 trabajadores tratan de remover la tierra que cayó hace un mes sobre el kilómetro 18 en el sector de Chipaque, en la vía Bogotá-Villavicencio. La ANI, Agencia Nacional de Infraestructura, destinó 9.134 millones para atender los puntos críticos sobre el corredor vial. Sin embargo, en la zona son pocos los trabajadores y maquinaria que se observan atendiendo solucionar un problema que, según los expertos, tardaría semanas en habilitar nuevamente el corredor vial. Muy difícil, porque por todo, por los trancones, por los derrumbes, por todo. El gobierno como que tiene olvidada esta carretera y es un problema de como que toda la vida. Según el gobernador de Cundinamarca, el cierre de la vía llevaría el aumento de los fletes hasta en un 50%. El valor de los fletes ha subido entre un 30 y un 50%, lo que reduce sus ingresos. Por eso, desde la Agencia de Comercialización del departamento, hemos habilitado una flota logística de transporte. Pero también los servicios médicos han tenido consecuencias. Las especialidades de cardiología, gastroenterología y neurocirugía fueron cerrados temporalmente en el Hospital San Rafael de Cáqueza. El 25% de citas médicas no se pudieron cumplir por los problemas de transporte de médicos y usuarios. La última vez me movilicé, me tocó en avión, pero esta semana no se pudo conseguir vuelo, entonces complicada la situación. ¿Qué tan caros estaban los tiquetes? Digamos que se sube como en un 200%, pero pues esta vez no se pudo. Con el paso de los días, la problemática en esta región crece. Los servicios de medicina, educación, alimentación y otros más comienzan a verse muy afectados, sin hablar de las largas horas de viaje o filas que deben soportar quienes deseen o tengan que viajar entre Bogotá y Villavicencio. Mire, hace exactamente 1:30, estos vehículos que ustedes observan que van sentido Bogotá-Villavicencio comenzaron su camino y hasta más o menos 3 de la tarde estará abierto este sentido Bogotá-Villavicencio. Al fondo observan los vehículos que ya están haciendo fila para posteriormente retornar a partir de las 3 de la tarde. 3 horas subiendo, 3 horas bajando, y esto es lo que ha generado incomodidad por cuenta de que no comienzan los trabajos para habilitar el kilómetro 18 aquí en la vía Bogotá-Villavicencio. Héctor, pues seguirle pidiendo paciencia a los conductores que transitan por esta arteria del país. Muchísimas gracias, Héctor. Hablemos de lo que pasa en Chocó. Los mineros y madereros de ese departamento entraron en paro. Hoy hubo marchas y bloqueos porque exigen la presencia del gobierno nacional, y Andrea Estrella nos cuenta cuáles son las peticiones de los manifestantes. Andrea. Alejandra, televidentes, buenas tardes. Al menos son 10 puntos en el pliego de peticiones que hacen tanto el gremio de los mineros
como de los madereros. Exigen dos principalmente. Primero, la suspensión de la quema de estas maquinarias que utilizan, especialmente los mineros artesanales. Dicen que están siendo acorralados por la fuerza pública y están siendo estigmatizados. Y segundo, la formalización tanto para el gremio de minas, de minería, como también para el gremio de madera. Exigen la presencia aquí en Quibdó de al menos el ministro de Defensa, ministro del Interior, ministro de Medio Ambiente y también de la Agencia Nacional de Minería para que ellos puedan levantar ese paro. Por ahora, las dos principales vías que comunican a Chocó con Risaralda y Antioquia están bloqueadas en al menos 4 puntos. Hoy hubo una primera jornada que incluso hubo un poco de tensión en el gremio del comercio porque la Guardia Indígena estaba literalmente que obligando a cerrar los negocios para que participaran de esta marcha que fue muy masiva. Pero también han alertado los mineros de la zona del San Juan que de acuerdo a la jornada y a las conversaciones, ellos también se sumarían a este paro. En el más reciente operativo de la Fuerza Pública en contra de la minería ilegal en el Chocó, adelantado en el sector de La Platina, en Quibdó, la policía confirmó que se incineraron varias máquinas que se estarían utilizando para tal fin. Realiza una incautación e inutilización de dragas que se encontraban contaminando el río Atrato. 13 dragas de diferentes tamaños y 5 motores empleados para la explotación ilícita de yacimientos mineros. Este material, esta maquinaria, tiene un avalúo aproximado de 1.420 millones de pesos. Este operativo fue el detonante para que cientos de mineros se volcaran a las calles de Quibdó y se declararan en paro indefinido. Aseguran que el gobierno nacional los viene arrinconando. Pueblo no se vende, aquí se defiende. Hoy el gobierno nacional ha criminalizado la minería. Nosotros somos gente de bien. Lo único que pedimos hoy es derecho al trabajo, no pedimos más. Esa formalización debe ser para las máquinas grandes, las retrocavadoras, los dragones, eso sí necesitan. Pero nosotros que manejamos esas maquinitas pequeñas. El gremio maderero también se sumó al paro de los mineros y exigen que los formalicen. Hace 9 meses estamos esperando el volumen de parte del ministerio y no nos han otorgado el respectivo volumen para trabajar legales con la madera. Además de la masiva marcha por las calles de Quibdó, mineros y madereros realizan varios bloqueos en las vías que comunican al Chocó con Risaralda y Antioquia. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Continuamos con información nacional. Tras varios ataques a funcionarios del INPEC, el gobierno y la fiscalía realizaron una reunión de urgencia para tomar medidas que ayuden a proteger la vida de los dragoneantes. Tras una cumbre de seguridad en la que participaron los ministros de Justicia y Defensa, Eduardo Montealegre y Pedro Sánchez, la Policía Nacional, el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, la Fiscalía, determinaron una serie de medidas para hacer frente a los ataques a funcionarios de las cárceles. Acordaron la creación de un grupo especial de investigación conformado por la Fiscalía y la Policía Nacional, una recompensa de 50 millones de pesos, redoblar la protección de los guardias, se priorizará la persecución de organizaciones criminales y la utilización de nuevas tecnologías. Para los guardianes, estos anuncios no son la solución. Lo que nosotros vemos es que cada vez son más robustas en términos de narrativa, cada vez más pomposas. El problema no es ese, el problema es que estas manifestaciones desde el Estado se convierten única y exclusivamente en manifestaciones mediáticas que lo único que logran es acallar momentáneamente. Dice que la seguridad para los guardianes es mínima. Lo único que tienen es un botón de pánico que no es otra cosa que una llamada no se sabe de dónde, que nunca contesta y que no pasa absolutamente nada. Estamos en medio de una coyuntura totalmente salvaje. Y es que el panorama de los ataques de las últimas horas es compleja. Solo el viernes se registraron 3 ataques. En la cárcel Modelo de Bogotá, un muerto y 3 heridos. En Palmira, una persona muerta y una herida. En Cali, un médico asesinado. El sábado, en Armenia, un carro del INPEC fue atacado. Y en la cárcel de Pedregal, en Medellín, se registraron disparos en la puerta del penal. Y es que el panorama es complejo, más de 200 amenazas a la guardia, 23 actos violentos y 23 directores con alto riesgo. Y hay alerta en el Valle del Cauca por el fortalecimiento de los grupos armados. Las autoridades buscan reforzar la seguridad en el departamento. Valentina Gallego nos cuenta cuál es la situación.
Hola, buenas tardes. Lo que dicen las autoridades es que no solo se habla de estos grupos armados, los cuales ya se han identificado más de 7 en todo el departamento, sino que también está alerta. La preocupación aumenta también por la delincuencia común. Más de 15 bandas se han identificado en los últimos meses en todo el departamento. Por eso, desde la gobernación han anunciado nuevas medidas de seguridad. La primera y la más importante, se van a destinar nuevos recursos para la adquisición de nuevas tecnologías, entre ellos drones y antidrones, pero además se van a blindar los corredores entre los municipios para que no se puedan conectar estas bandas delincuenciales. El fortalecimiento de los grupos armados en el departamento del Valle del Cauca tiene en alerta a las autoridades. Son alrededor de 7 estructuras identificadas delinquiendo en la región. El ELN, el Clan del Golfo y las disidencias son algunas de ellas. En el Valle del Cauca hay un crecimiento del 33%, un crecimiento que les permite tener mayor capacidad de fuego, pero también ampliar el portafolio de sus fuentes de financiamiento, sus rentas a partir de la minería ilegal, el aumento desbordado de los cultivos ilícitos y, por supuesto, también la extorsión. Según las autoridades, la falta de recursos y apoyo por parte del gobierno nacional pone en desventaja al ejército y la policía. Este fortalecimiento también se da a través de las capacidades tecnológicas como los drones, antidrones y lógicamente el tema de movilidad y comunicaciones. En el Valle avanza la construcción de 3 batallones en los municipios de Jamundí, Sevilla y Barragán para combatir el multicrimen. Con el Clan del Golfo, en la zona del norte del Valle del Cauca, como en las cordilleras, que en donde está el Frente 57 y la AN izquierda. O sea, nosotros tenemos la cordillera occidental, la oriental, precisamente con disidencias, y en el Bajo Calima. La delincuencia común también es otra de las preocupaciones. En las últimas horas se reportan 26 personas capturadas en Tuluá de la banda La Inmaculada. Llevamos más de 24 organizaciones delincuenciales desarticuladas. Y lo más importante, que son organizaciones que se dedican al multicrimen, es decir, delitos como el homicidio, como el narcotráfico, como la extorsión, que generan un impacto en la seguridad de los caleños. La gobernadora del Valle también anunció que se fortalecerá las nuevas tecnologías como drones, antidrones y cámaras de video. Y las autoridades en Medellín están en alerta por la presencia en la región de narcotraficantes y jefes de bandas criminales de otros países. A las recientes capturas de extranjeros se suma ahora el homicidio de un albanés que al parecer tenía vínculos con el narcotráfico. Alfonso Cárcamo, usted nos amplía esta historia. En la avenida El Poblado, sur de Medellín, fue asesinado un hombre de 44 años de edad identificado como Arthur Tushi. Según la policía, en el momento del homicidio tenía papeles ecuatorianos, pero era de nacionalidad albanesa. La víctima tendría vínculos con el narcotráfico y en el lugar fue capturado un señalado del asesinato. Capturamos en flagrancia a una persona de 35 años de nacionalidad venezolana por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. A través de la oficina de Interpol hemos solicitado información a diferentes países que contribuyan a su plena identificación. Días atrás, en una finca de Río Negro, fue dado de baja alias El Ecuatoriano, considerado como el enlace internacional de la organización criminal Los Choneros de Ecuador, según las autoridades, dedicada al tráfico de cocaína y a la financiación de subestructuras del Clan del Golfo. También la semana pasada fue capturado Rolando Federico Gómez Quinde, alias Fede, según la policía, el máximo cabecilla de los choneros y por quien ofrecían hasta $1 millón. Son alianza del cartel del Sinaloa, que trabajan para el cartel del Sinaloa. El tema de ketamina, que están trayendo en canecas en grandes cantidades, la traída de lo que hemos denominado el mercurio rojo. El puerto de Antioquia, que empezará a funcionar en Urabá, sería uno de los mayores atractivos para estas redes internacionales. En el puerto de Urabá, puerto Antioquia, y todo el crimen transnacional viene a tomar asiento, a coger silla para los futuros negocios que se vienen. El alcalde Federico Gutiérrez reveló que en Medellín hay mafias provenientes de Asia, Italia, Centroamérica y México, con redes para la expansión de la explotación sexual en algunas zonas de la ciudad, como el Parque Llera. En el Huila fue registrado un hallazgo tan emocionante como poco frecuente, un nido de águila real de montaña, el ave rapaz más grande de los Andes. Expertos le hicieron seguimiento a todo el proceso de nacimiento de la cría. En los últimos 2 años solo se han reportado 2 avistamientos en este departamento y apenas 18 en todo el país en 80 años.
En un paciente y fascinante seguimiento realizado durante varios días, expertos locales captaron un registro único y emotivo. La intimidad de una pareja de águilas reales de montaña, desde la construcción del nido, el cuidado de su huevo y la incubación, hasta la crianza y los primeros aleteos de su polluelo. En el Huila solo se habían registrado nidos de esta especie en 2 ocasiones durante los 2 últimos años. Para la comunidad, este nuevo hallazgo enciende una luz de esperanza en la lucha por su conservación. Que eran territorios pues muy poblados, ¿no? Territorios de cacería, territorios de madera, pues afortunadamente muchas personas ya han salido del territorio y se ha podido ampliar la cobertura del bosque, ¿no? Entonces quiere decir que realmente el águila ha vuelto. El águila real de montaña es el ave rapaz más grande de los Andes y está entre las más amenazadas de Sudamérica. La caza por retaliación y la pérdida de su hábitat provocada por la deforestación son hoy sus principales amenazas. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza advirtió que su población global no supera los 1000 ejemplares. En Colombia, el número es reducido. Se estima que en el país hay solamente 200 individuos y nosotros tuvimos ahí una pareja y un nuevo polluelo. De manera que esto es un empuje enorme para nuestro trabajo. Ver cómo la comunidad, cómo los biólogos, la institucionalidad se une alrededor de la protección del águila real de montaña y también cómo entre todos planteamos la estrategia futura. El registro fue posible gracias al trabajo conjunto del Grupo Ecológico Águila Real de Montaña, Yareit, y al Pacto ILEA, una iniciativa impulsada por la Gobernación del Huila, la CAM, Conservación Internacional Colombia e IDH. Una alianza que une a comunidades, científicos e instituciones en un mismo propósito: garantizar que el vuelo del águila real siga cruzando los bosques andinos del Huila como un símbolo vivo de esperanza y renacimiento para la naturaleza colombiana. Buenas tardes, arrancamos el radar de la política con una invitación, la que están haciendo desde la Fuerza de las Regiones, el movimiento conformado por estos exgobernadores, exmandatarios locales, a 6 precandidatos que hoy en su mayoría están recogiendo firmas: Mauricio Armitage, Mauricio Cárdenas, Carlos Felipe Córdoba, David Luna, Juan Daniel Oviedo y Daniel Palacios. La propuesta: que todos se unan y vayan a una consulta el próximo 8 de marzo. Escuchemos. Hagamos una consulta el 8 de marzo. El candidato que salga definido de la Fuerza de las Regiones el 30 de noviembre emulará con él o los candidatos de estos 6 a los que hemos dirigido la carta, porque estamos convencidos de que el proceso electoral y el país necesitan unidad. Bueno, no todos los 6 precandidatos han respondido hasta el momento. Por ahora han dicho que sí Mauricio Cárdenas, Daniel Palacios, Felipe Córdoba, David Luna, pero hay otros como Juan Daniel Oviedo que dicen que están dispuestos, pero hay que esperar. Quisiera aprovechar para pedirles a la Fuerza de las Regiones y a quienes acepten esta invitación que le extendamos a Vicky Dávila, una mujer valiente, una invitación para que haga parte de esta gran unión que sacará un solo candidato en marzo para derrotar a Petro. Mi invitación a los ciudadanos es para que nos acompañen en esta cruzada por la recuperación de Colombia. Invito también a Vicky Dávila, mujer valiente, a que se sume para recuperar a Colombia en el 2026. En nuestro caso, seguimos aquí recogiendo firmas hasta el 17 de diciembre para tener el aval de la Registraduría Nacional del Estado Civil como candidato independiente y definir el mecanismo que mejor le funcione a Colombia para tomar una buena decisión en mayo de 2026. Yo por supuesto la acepto, porque todo lo que signifique la unidad de una oposición que ha actuado con decencia pero con firmeza será fundamental. Yo tengo decidido ir a la consulta del mes de marzo. Cambiamos de tema y nos enfocamos en este encuentro que sostuvieron ayer el candidato del Centro Democrático Miguel Uribe Londoño, precandidato, y Juan Carlos Pinzón. Para muchos en el Centro Democrático es mucho más que una simple sentada, pues recordemos que quienes hoy respaldan a Juan Carlos Pinzón, incluso algunos empresarios, son los mismos promotores de la campaña de Miguel Uribe Londoño, y se ha hablado de un posible paso de antorcha de Uribe Londoño a Pinzón en el futuro de cara a marzo. Después del encuentro, ambos escribieron
recibieron. Miguel es un hombre con liderazgo, experiencia, capacidad y patriotismo. Padre de mi gran amigo Miguel Uribe Turbay, siempre lo acompañaré en su dolor. Mientras que el precandidato del Centro Democrático escribió: sigo y seguiré insistiendo, solo unidos podremos salvar a Colombia. Gran encuentro con mi amigo Pinzón. Y cerramos con Sergio Fajardo, que lanzó una nueva plataforma para recoger propuestas de la ciudadanía. Todo el proceso es a través de su página web www.sergiofajardo.com y vamos a ver el proceso. Todos los ciudadanos allí en esa página van a poder enviar sus iniciativas, necesidades e ideas para resolver los principales problemas del país. Cada propuesta enviada será revisada por el mismo candidato y su equipo programático para garantizar que su plan de gobierno represente distintas voces y lleve soluciones reales a todos los colombianos. Ahí estamos viendo el proceso paso a paso y después de llenar el formulario, la propuesta queda registrada y en las primeras 15 horas de lanzamiento, la campaña de Fajardo recibió más de 330 propuestas ciudadanas. Hasta aquí el radar de la política. A esta hora aumenta 15 el número de fallecidos por el consumo de licor preparado con altas concentraciones de metanol. Un hecho ocurrido el pasado 23 de septiembre en el sector del Boliche Centro de Barranquilla. Las nuevas víctimas fueron identificadas como Aníbal Rivero, de 69 años de edad, y Jonavi del Valle Suárez, de 40 años, de nacionalidad venezolana. Ambos recibían atención, uno en el nuevo hospital de Barranquilla y el otro en el camino Adelita de Char. En total fueron 32 las personas intoxicadas, 7 permanecen en UCI, 4 en observación, 5 fueron dadas de alta y uno pidió retiro voluntario. A esta hora es noticia en el sur del departamento del Cesar la neutralización de una acción terrorista por parte del Ejército Nacional que pretendían cometer integrantes del ELN. Tropas del Batallón de Infantería número 14, capitán Antonio Ricaurte, hallaron en la vereda El Gitano del municipio de Río de Oro 6 rampas acondicionadas cada una con cilindros de 20 libras de explosivos y que estaban siendo trasladadas hacia norte de Santander con el objetivo de atentar en contra de la fuerza pública. Los terroristas huyeron del lugar al notar la presencia de las tropas. Los explosivos fueron desactivados y detonados controladamente. A esta hora es noticia en Cúcuta la liberación del conductor Jaime Alexander Peña Mendoza, quien había permanecido retenido por las autoridades venezolanas durante más de 3 semanas. El hombre de 27 años fue entregado en el puente internacional Atanasio Girardot luego de recuperar su libertad en San Cristóbal, estado Táchira. El hombre había sido detenido el pasado 29 de agosto en territorio venezolano cuando se desplazaba en su vehículo. Su familia había denunciado irregularidades en el procedimiento y exigido su liberación ante las autoridades colombianas. A esta hora la Autoridad Ambiental de Cartagena está investigando presuntos casos de envenenamiento de árboles que se estarían registrando en sectores exclusivos como Boca Grande, Manga y Crespo. De acuerdo con las denuncias realizadas por la comunidad, a los árboles les estarían echando productos químicos como herbicidas que estarían ocasionando marchitamiento acelerado y ramas totalmente secas. Las autoridades reiteran que quienes incurran en este delito podrían pagar entre 60 a 135 meses de cárcel y multas que podrían superar los 18.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En Noticias del Mundo, al menos 350 deportistas fueron rescatados y 200 más siguen evacuando el Everest, la montaña más alta del mundo, debido a una fuerte tormenta de nieve que azotó la cumbre y sus alrededores. China se encuentra en la Semana Dorada, una de las épocas más concurridas no solo por turistas, sino también por deportistas que buscan llegar a la cima del Everest. En esta, la temporada de septiembre y octubre, que suele ser la más favorable del año para visitar esta zona. Pero eso no fue garantía. Un montañista perdió la vida, 350 han sido rescatados y 200 más siguen intentando evacuar. Pues una tormenta de nieve los sorprendió el sábado en la noche cuando se encontraban a más de 4.200 metros de altura. Los equipos de rescate se comunicaron con los que aún siguen en la montaña para realizar un descenso escalonado y seguro, para así llegar a la zona de rescate. Entre tanto, el gobierno local cerró temporalmente las zonas turísticas y sus actividades al público, pues gracias a la intensidad de las nevadas, las carreteras de acceso al área escénica del Everest se encuentran bloqueadas con hielo y nieve, además de baja visibilidad.
Por lo que los departamentos pertinentes están trabajando para abrir nuevamente los caminos y piden a la población planear sus trayectos con antelación y de forma prudente. 2:37 minutos y hay luto en el mundo del deporte extremo. Murió el joven escalador Bailey Miller. También hay conmoción, pues su muerte quedó registrada mientras transmitía en vivo una de sus escaladas a través de las redes sociales. Miller, de 23 años, nacido en Alaska, estaba escalando la montaña de El Capitán, esto es en el parque Yosemite de California, en vivo y en directo. Cayó al vacío en un trágico accidente, haciendo una de las cosas que más le apasionaba. El accidente ocurrió justo cuando descendía para recuperar sus pertenencias que estaban atascadas. Se deslizó más allá del extremo de la cuerda. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil sostuvieron una conversación por 30 minutos hoy. El diálogo se dio tras el encuentro entre ambos en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Según Lula, le solicitó a su homólogo el retiro del 40% de los aranceles adicionales que enfrenta Brasil por el juicio contra Jair Bolsonaro. Trump designó al secretario de Estado, Marco Rubio, para que lidere las conversaciones y definieron seguir manteniendo el diálogo y buscar una reunión en persona. Y ya son 63 muertos tras el colapso de una escuela en Indonesia el lunes pasado. Parte de la institución islámica se derrumbó cuando más de 150 estudiantes estaban congregados para las oraciones de la tarde. Al menos 6 menores siguen desaparecidos. Las familias esperan mientras los equipos de rescate siguen buscando bajo los escombros. Según las primeras investigaciones, una construcción de baja calidad pudo haber ocasionado esta tragedia. Y para el cierre, la semana comenzó con imágenes deslumbrantes de la primera y más grande luna llena en lo que va de este año. Se trata de todo un espectáculo natural que ya ha sido visible en lugares como Taiwán. A este fenómeno natural también se le conoce como luna de cosecha. Ocurre cuando el satélite está más próximo a la Tierra en su órbita. Además, es la primera luna de 3 similares que se esperan durante 2025. 2:39 minutos. De una batalla personal nació una historia de fortaleza y de creatividad, la de una joven que transformó su proceso contra el cáncer en una empresa que combina moda, diseño y resiliencia. Hola, soy Catherine, somos Straptopía y esta es nuestra historia. Catherine Melo es ingeniera industrial, emprendedora y sobre todo una mujer resiliente. Straptopía nace a raíz de una situación de salud difícil que fue atravesar un cáncer de seno. Como forma de sanación, encontró en la creatividad una oportunidad para transformar su vida. Su padre, Manuel Melo, le enseñó a coser y la acompañó a materializar su idea de crear correas prácticas y seguras para celulares. Porque sabemos que es algo elemental en el día a día y también poder tener esa mezcla entre moda y diseño y como generar un outfit diferente. La primera vez que me contó del proyecto, yo no creía en esto, hicimos por ahí unos 10 y los sacamos al mercado y se vendieron. Entonces fue cuando la idea más se cimentó. ¿Qué mensaje darías a aquellas personas que están pasando por un momento difícil? Yo quisiera decirle a las personas que me están viendo y es que una prueba es también una oportunidad de fortalecerse en muchos aspectos. Hoy lidera un equipo de 15 personas y en cada uno de sus 200 diseños refleja la identidad de sus clientes. Por eso, Catherine Melo es una colombiana que hace historia. A esta hora es noticia el homicidio del líder social y juvenil Marvin Romero en el casco urbano del municipio de Puerto Tejada, en el norte del departamento del Cauca. Marvin Romero se destacaba por su trabajo con jóvenes vinculados al pandillismo. Gracias a su labor había logrado que varios de ellos salieran de esta problemática. En este momento las autoridades investigan las causas del homicidio. Una de las hipótesis que manejan es que Marvin Romero habría sido asesinado como consecuencia de una bala perdida en medio de una pelea de pandillas. Marvin Romero también era vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Esperanza en Puerto Tejada.
A esta hora es noticia el fallecimiento de una niña de 4 años de edad tras caer de un edificio de 10 pisos en el occidente de Bogotá. La información preliminar señala que la mamá salió de la casa y la dejó durmiendo por unos minutos y la niña se acercó a uno de los ventanales, posteriormente cayó, fue trasladada al hospital de Engativá y pese al esfuerzo de los médicos, la niña lamentablemente falleció. A esta hora la investigación es asumida por la Fiscalía Seccional Bogotá. Luego de 4 años de la muerte de Steven Maecha durante un retén policial en la vía Zipaquirá-Ubaté, el proceso no ha llegado a juicio por un conflicto de competencias entre la justicia penal militar y la ordinaria. La Corte Constitucional definió que el caso siga en la justicia tradicional, pero hace 3 días vencieron los términos y uno de los 3 policías indicados quedó en libertad. Pues mi hermano ya lleva en el cementerio 1.259 días, unos papás en duelo, unas hermanas sin su hermano, unos sobrinos sin su tío. Ella es la hermana de Steven Maecha. Recuerda con impotencia cómo su familia sigue en medio del dolor mientras espera que se haga justicia y avance en las acciones penales contra los 3 policías señalados de quitarle la vida en medio de un retén policial. Mi hermano no llevaba ningún elemento, llevaba unas panelas y unas yucas, eso era lo que llevaba, y alegría y sueños por cumplir. El caso permaneció estancado durante largo tiempo por un conflicto de competencias entre la justicia ordinaria y la penal militar. Finalmente, la Corte Constitucional dio su veredicto. La Corte deja en manos de la justicia ordinaria el juzgamiento de estos 3 policías porque encontró acreditado que el ataque fue injusto. Los jóvenes no estaban armados, no atacaron a la policía y no tenían por qué haber disparado en más de 12 oportunidades en contra de personas totalmente indefensas. Pero para los familiares, la decisión de la Alta Corte llegó con un sabor amargo. Tenemos la sorpresa de que hace 3 días, pues, una persona de esas involucrada pidió libertad. Entonces, pues, se la concedieron, que por vencimiento de términos. La familia de Steven Maecha eleva un nuevo llamado a la Fiscalía para que el proceso no se dilate más y se cumplan las audiencias pendientes contra los policías implicados. Dicen que solo así podrán empezar a sanar el dolor de haber perdido a un hijo, un hermano y un tío que, a pesar del tiempo, sigue presente en su memoria. Y en Bucaramanga comenzó una jornada de solidaridad para ayudar a las 25 familias damnificadas del incendio que se registró en el barrio Sarabanda. En el sector se mantiene la alerta porque la comunidad asegura que aún hay cables de energía eléctrica expuestos. Solo hay cenizas en este sector del barrio Sarabanda. El incendio que se registró el domingo en la madrugada destruyó todo a su paso. No, ya no está, ya no hay nada. Todo lo que quería, todo lo que tenía, pues quedó ahí. Todo lo que yo soñé quedó. Y gracias a un incendio de ellos, pues varias familias quedamos sin nada, quedamos totalmente en la calle. Los 85 damnificados no tienen dónde dormir y viven de la solidaridad de sus familias y vecinos. Unas viviendas se albergaron otros se fueron a dormir a hoteles, ya está llegando la gente acá a su lugar donde tenía su residencia. Hasta el lugar de la emergencia llegó la hija de la mujer que continúa desaparecida. Las autoridades siguen la búsqueda. Por ahí para mirar, por ahí a buscarla, a ver si de pronto por ahí la veo más, a ver si de pronto. Y a las manos de Dios que no esté acá, porque no quiero que esté acá. Y a ver si ustedes pues también de pronto alguna cosa, si de pronto por ahí alguna persona la ha visto para que de pronto me digan. La alcaldía de la ciudad instaló un punto de donaciones en el Parque García Rovira para recibir ropa, alimentos no perecederos y elementos básicos de cocina. Que cualquiera persona que de verdad de corazón quieran ayudar, pues yo les recibo un ladrillo, una varilla, un bulto de cemento, un saco de arena, lo que quieran, colaborarme. Yo no les voy a pedir dinero, yo quisiera que me regalaran material para yo invertir. Estas familias ya recibieron ayer mismo un componente humanitario traducido en kit de alimentos, kit de cocina, kit de aseo, colchonetas, frazadas, cobijas, con el propósito de minimizar las afectaciones que han sufrido. Tras la emergencia, la zona también permanece sin el servicio de energía eléctrica. La Personería de Bogotá presentó la primera entrega de su informe Bogotá en Foco. El documento puso la lupa sobre 5 temas clave para la capital: el metro, la seguridad, la salud, el manejo de basuras y el agua.
El primer informe de la Personería Distrital Bogotá en Foco puso la lupa sobre 5 temas clave de la capital. Uno de los que más preocupa a los ciudadanos es la crisis de las basuras. Yo vivo en la parte alta, en el barrio Los Laches, y son regueros por todo lado, en las esquinas, mulares. La insuficiencia de estrategias como ecopuntos y ecorutas, la generación de puntos críticos y los arrojos clandestinos persisten. Según datos de la Interventoría del Consorcio Proyección Capital, se detectaron 23.443 puntos de arrojo clandestino en el primer semestre de 2025. En lo que va del 2025 se han impuesto 1.296 comparendos por botar basura en lugares prohibidos. La Personería advierte que hace falta mayor control. Otro tema coyuntural es la seguridad, pues aunque los homicidios y varios tipos de hurto han disminuido, es preocupante el uso de armas de fuego en muchos de estos delitos. 449 de los 679 homicidios cometidos en el primer semestre del 2025 fueron con arma de fuego. 6.394 hurtos con arma de fuego. Esto es de lo que es denunciado. En materia de salud, la Personería alertó que cada vez son más frecuentes la sobreocupación en urgencias y las quejas por la falta de entrega de medicamentos. Toca comprarlos porque no se le puede dejar avanzar eso. El informe también pide acelerar obras y procesos contractuales para garantizar que la operación del metro arranque en 2028 sin retrasos por otros proyectos pendientes como la Avenida 68 y la Avenida Ciudad de Cali. Y sobre el tema del agua, la Personería pidió fortalecer los controles para reducir las pérdidas que hoy alcanzan cerca del 36%. Santa Marta entra en la onda de las ciudades amigables con el medio ambiente en materia de transporte. Esta semana va a empezar a rodar por sus calles el primer bus eléctrico. Inicialmente va a funcionar como plan piloto y el próximo año llegará una flota de este tipo de vehículos. La sostenibilidad ambiental ya está sobre ruedas. En Santa Marta ya funciona el primer bus piloto que funciona 100% con energías limpias, es decir, no necesita de gasolina para operar. El vehículo comprado en China es el primero de muchos que vendrán a la ciudad a partir de enero del 2026. Demostramos que nuestra ciudad está lista para evolucionar en el mejoramiento del transporte público, ser líder en la región Caribe y caminar hacia una transición energética. Este no es un simple piloto. Es la señal de que estamos avanzando hacia un sistema de transporte moderno. El bus eléctrico funciona 100% con energías renovables, es decir, con electricidad pura, nada de gasolina. Tiene una capacidad para 27 pasajeros y la carga dura aproximadamente 300 kilómetros. Este bus tiene muchas características positivas porque va a mejorar la calidad de vida de todos los samarios. Es un bus cómodo, con aire acondicionado, con wifi, con una calidad y con un confort como todos nos merecemos, ya que todos los samarios merecemos un excelente servicio de transporte público. Los pasajeros de servicio público se muestran muy satisfechos al probar el primer bus eléctrico en la ciudad. Son la mayoría de los carros que actualmente necesitamos para cambiar la anterior movimiento de los buses que tenemos aquí, porque están viejos y paran varándose y no nos sirve así. Pero este es muy bueno, es un modelo muy factible. Santa Marta, así como Barranquilla y Montería, se convierten en las ciudades de la costa caribe en contar con flota de buses eléctricos. Y esta es otra buena noticia para el medio ambiente. El Hospital Universitario San Rafael de Tunja entró en la era de la energía solar. Parte de la institución ya funciona con esta tecnología. El techo del Hospital Universitario San Rafael de Tunja irradia desde ahora otro tipo de energía. La protección al medio ambiente también es una causa de esta institución de salud. En alianza con la empresa privada logramos colocar 460 paneles bifaciales en las terrazas del hospital, terrazas olvidadas para guardar chécheres. Logramos colocar 460 paneles bifaciales que van a suplir el 27% de la energía eléctrica que requiere el hospital. Cada panel lleva al hospital a bajar costos en electricidad, pero además a disminuir la contaminación. Esto pues representa más o menos 130 toneladas de CO2 al final del año. Y aparte de esto, representa un ahorro en 60 millones de pesos anuales para todo lo que es el consumo de energía eléctrica en el hospital.
La iniciativa fue denominada Sol para Sanar y deja a esta institución médica en la lista de los pocos hospitales del país que le apuestan a la energía solar. Y es el equivalente a sembrar más de 2.000 árboles al año. Entonces, con esta nueva estrategia Sol para Sanar, hemos querido comenzar también a trabajar esa responsabilidad social ambiental. Reducción en costos operativos a largo plazo, mayor estabilidad frente a las variaciones tarifarias del mercado energético y valorización de la infraestructura hospitalaria son algunos de los puntos a favor con la implementación de este proyecto. Lo vimos hoy en Noticias Caracol. Señor presidente, señores ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes, gobernadores, alcaldes y funcionarios públicos en general. Les reitero que la Procuraduría General de la Nación está vigilante desde su misión preventiva y la disciplinaria. Debo dirigirme también a los partidos políticos, a los líderes, a los candidatos, para que entiendan que se debe hacer una campaña electoral en paz, sin discursos de odio y sin renunciar también a sus convicciones. Quiero expresar una objeción profunda frente al enfoque que allí se pretende impulsar. El planteamiento entrelaza la verdad de los excombatientes con la contienda electoral, sugiriendo que revelar quiénes fueron bandidos podría tener un impacto político directo, incluso en las candidaturas actuales. Esa relación instrumental entre la justicia transicional y la campaña política genera un riesgo gravísimo, el de utilizar la memoria, el dolor de las víctimas y la verdad con fines distintos a la reparación, la justicia y la paz. O sea, ella no quiere la verdad. Bueno, si no quiere la verdad no puedo hacer nada con ella. Porque si uno no quiere la verdad de los paras ni lo que pasó en el país, uno puede ser hasta cómplice. Síganos en YouTube, en Noticias Caracol en vivo, en nuestra app, en el sitio web, en nuestro canal de YouTube y en TikTok. Nosotros le damos las noticias, usted escoge la pantalla. 3:24 minutos, se puede enlazarnos con Noticias Caracol en vivo para que nuestro querido Pablo Arango Robledo nos cuente el contenido de esta tarde. Pablo. Primero, qué alegría saludarla, Alejandra. Muy buenas tardes. Para todos nuestros usuarios y televidentes aquí en Noticias Caracol, esta tarde en Noticias Caracol en vivo estaremos hablando de la seguridad en el departamento de Arauca a propósito del atentado terrorista adelantado por el ELN en Puerto Jordán. En esta base militar estaremos hablando con el comandante del ejército y con las autoridades de lo que está pasando justamente en materia de seguridad. Es el segundo año consecutivo que atacan esta base militar. Por supuesto que las respuestas con las autoridades. Aquí mismo en Noticias Caracol en vivo estaremos hablando de la situación en Gaza y de la expectativa mundial que crece por la posibilidad de estos acuerdos. No solo en Noticias Caracol en vivo, sino también en Sala de Prensa. Será nuestro tema de discusión para que no se pierdan este programa hoy a las 8 de la noche. Y finalmente, esperen esta tarde la entrevista con el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, frente a la seguridad. ¿Qué está pasando con los funcionarios del IMPEC? Los esperamos esta tarde en Noticias Caracol en vivo, nuestra señal digital. Muy buenas tardes, hoy comenzamos lo más trinado con el viento en contra, como le ha ocurrido a nuestro primer protagonista, que lejos de disfrutar de una caminata matutina, tuvo que lucharla para no ser arrastrado por un ventarrón. Esto es lo que pasa cuando un inglés se atreve a desafiar los vientos de otoño. Le ocurrió al presentador y humorista Joe Tasker, quien contracorriente nos mostró el lado más divertido de este fenómeno. Por supuesto, se vale exagerar un poco para ponerle picante a la escena. Un paseo tormentoso por las calles del Reino Unido, escribiría luego Tasker, junto al video que ya suma más de 15 millones de reproducciones en Instagram. Hay que decirlo, el pulso del camarógrafo es el de todo un maestro. A simple vista pareciera una figura fantasmagórica, pero en realidad se trata de un fenómeno conocido como el espectro o arco roto. Con el sol detrás y las nubes frente a nosotros, se genera esta ilusión óptica captada por una creadora de contenido en Madeira, Portugal.
hermosamente aterrador. De fenómenos naturales a intrusos fenomenales como este. Una zarigüeya que ha puesto a saltar a más de una deportista durante la semifinal de un campeonato de voleibol femenino en Sao Paulo, Brasil. Un partido detenido y una zarigüeya que logró salir invicta de la cancha y subir al podio de la fama en las redes. Y para los que quieren arriesgarse esta semana, aquí va un poco de inspiración. El salto es de Bailey, esta mascota que con arrojo dejó atrás sus temores para dejarnos también un chapuzón único. De nada sirvió que su dueña le ordenara que no saltara. Y bueno, para fortuna de todos, Bailey salió de la piscina sana y salva, con más de 500,000 de reproducciones para este video publicado en TikTok. Porque el mayor riesgo en la vida es no arriesgarse. La invitación es a dar ese salto de fe. Mientras disfrutan de las mejores historias en esta su casa, Noticias Caracol, hermoso inicio de semana. Que así sea, Clau. Gracias, como siempre. Estas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa, pero si quiere seguir los hechos del día, puede conectarse con Pablo a partir de este momento a la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. Y en el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Somos Noticias Caracol. Primero la gente, que tengan una bonita tarde. Chao, chao.